Escapando del Pentágono de Mentiras. El carácter de Dios, parte 2. El sello de Dios. Queremos desearles un bendecido sábado. Entramos en la doble porción del Espíritu y me gusta pensar que mientras la oscuridad se acerca a nosotros a un ritmo muy rápido, los brazos de Jesús se abren para recogernos, pero demasiado rápido. Esto dice sobre algo, lo mucho que Él quiere estar con nosotros en este momento en particular. Oro para que mientras pasamos estas horas, algunas de nuestras preguntas sean respondidas sobre el amor de nuestro Padre y para que seamos bendecidos. Oro para que los ángeles se acerquen y recuerden lo que leímos en Testimonios tomo 2 para aquellos de ustedes que estuvieron aquí. Testimonios tomo 2, página 620. Los ángeles están buscando a aquellos que tienen un marco mental estrictamente devocional, que estén enfocados en el Padre y en su Hijo. A esos les trae luz, salud y fuerza. ¿Necesitas luz, salud y fuerza? Yo sí la necesito. Así que solo oro para que estemos, como ella dice, en un estado de ánimo estrictamente devocional. No porque queramos ganar ningún mérito, sino simplemente porque amamos a Jesús y queremos estar con Él. Estoy realmente esperando por lo que tenemos que compartir esta noche juntos y de las reuniones que tenemos mañana y del bautismo que vamos a tener mañana. Así que espero que pasemos un tiempo muy pleno juntos. Si les resulta posible, podemos arrodillarnos y orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, qué gozo es poder venir a ti en el nombre del Señor Jesús y saber que somos aceptados en el amado, que nos has amado con un amor eterno y con amorosa bondad nos has atraído. Gracias por tu sábado. Como dice el pastor Jaime Huay, el bendito amigo del sábado. Que el Espíritu de Jesús esté con nosotros. Padre, tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos nuestras luchas diarias, cosas con las que luchamos, pero tú sabes cuáles son. Y yo oro por todos los que han venido esta noche con un peso pesado, para que tú les quites esa carga y que Cristo y Cristo crucificado sea revelado y nos vayamos de este lugar regocijándonos en el Evangelio, que realmente son buenas noticias y que tú nos amas mucho, pero mucho. Por favor, dame las palabras para hablar y estar con los que se unen a nosotros a través de la transmisión en vivo y más tarde aquellos en YouTube, para que también puedan sentir el espíritu que estamos experimentando aquí esta noche. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estos últimos días hemos hablado del Pentágono de las Mentiras y hemos hablado aquí de 5 puntos concretos y voy a hacer un resumen rápido para los que no hayan estado aquí. El fundamento del Pentágono de las Mentiras se basa en 2 grandes errores. El conflicto de los siglos, página 574, dice que a través de los 2 grandes errores, el de la inmortalidad del alma que conduce al espiritismo o al espiritualismo, y de la santidad del domingo, Satanás traerá a la gente bajo sus engaños. Vemos que la inmortalidad del alma crea el espiritualismo, que es una espiritualización de la palabra de Dios. En la práctica, cuando Dios dice, ciertamente morirás, Satanás dice que ciertamente no morirás, y que cuando los hombres morirían, la muerte significaba vida, a una mejor vida. Cambia el significado, espiritualiza el término. Que el sábado es un descanso espiritual. Si tienes a Jesús, tienes el sábado todos los días.
Esto es un proceso de espiritualización. Que cuando se habla de que Jesús viene de nuevo, tenemos algunas personas que dicen que Jesús ya ha venido espiritualmente en 1914. Esto es un proceso de espiritualización. A través del espiritualismo y la santidad del domingo, que es la arrogancia del hombre para anular la palabra de Dios y adorar a Dios como él elige adorar a Dios, a través de estos dos principios, se crea el resto del pentágono de las mentiras. A través de la doctrina de la Trinidad, que destruye la personalidad del Padre y del Hijo, destruye la verdadera relación que se modela para el resto del universo sobre cómo debemos vivir. De una relación de dirección, sumisión, de bendición, o protección, obediencia y respeto, se ha cambiado a una coigualdad en la que hay admiración mutua. Un sistema completamente diferente, y esto destruye nuestra comprensión del carácter de Dios y de la ley, que es una transcripción del carácter de Dios. Cuando el carácter de Dios es cambiado en la Trinidad, entonces su ley también es cambiada, y por lo tanto el pacto por el cual somos atraídos de vuelta a la ley. Porque como dice en Hebreos capítulo 8, que Él escribirá su ley en nuestros corazones. Para tener su ley escrita en nuestros corazones, necesitamos saber cuál es su ley. Lo que significa que necesitamos saber cuál es su carácter. Hemos hablado de cada uno de los 4 puntos. Y como he dicho al principio, estaba pensando en mi experiencia al venir a las enseñanzas del Padre y del Hijo, y en cómo me imaginaba, viéndome en la cima de una montaña mirando una prisión de máxima seguridad, y que había estado en esa prisión, y que había conseguido escapar. No sabía cómo. Esta es la prisión. Este era un sistema que fue diseñado por Satanás para los pecadores que buscan a Dios a través de las Escrituras. Él quería atraparlos y entramparlos y evitar que recibieran la vida eterna. Es una obra maestra del engaño. El conflicto de los siglos, página 561. Y este es el sistema que él desarrolló. Muchas personas se perderán a causa de este pentágono. Y muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están encerrados en este sistema. Ahora que nos acercamos a la cumbre, ya hemos hecho una presentación sobre el tema del carácter de Dios. Así que si no has escuchado algunas de las presentaciones anteriores, entonces te invito a que eches un vistazo a las presentaciones anteriores o a que mires en el YouTube un poco más adelante, porque ahora vamos a hablar de algunos puntos que algunos pueden ser un poco nuevos. Pero me complace decir que la evidencia habla abundantemente sobre este tema. Así que estamos hablando en referencia al carácter de Dios. Hay una serie de puntos a los que tenemos que hacer referencia. Esto es, que Jesús dijo en Juan 14:9, si me has visto al Padre. El espíritu de profecía dice que la vida terrenal de Jesús revela perfectamente el carácter de Dios. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Cuando miramos el carácter de Jesús, su misericordia, su amor, su paciencia, su gracia, su reprensión hablada con lágrimas, la curación, el no dejar a nadie atrás en los pueblos donde estaban abiertos a Él, donde podía sanarlos y hablarles del Evangelio. Este es el carácter del Padre revelado a través de su Hijo. Al observar el carácter de Jesús, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Es realmente el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Es el carácter de Jesús revelado en el Evangelio el mismo Jesús que se presentó ante Josué con su espada desenvainada? ¿Es el mismo Jesús? ¿Qué hace él con una espada en la mano? ¿Qué significa esto? ¿Es el mismo Jesús que supervisó la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Es el mismo Jesús? ¿O cuando vino a la tierra
ocultó parte de sí mismo para que no conociéramos realmente el lado más oscuro del carácter de Dios? Esta es una pregunta que debemos hacernos. El segundo punto se refiere a cuando Jesús dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre. Los mandamientos del Padre incluyen el mandamiento que dice no matarás. Y como nos dice el espíritu de profecía, la ley de Dios es un trasasunto del carácter de Dios. Si es una transcripción del carácter de Dios, entonces Dios nos dice que hagamos cosas que Él no está dispuesto a hacer. Nos dice no matarás, pero necesito hacer esto para mantenerlos a todos en línea. Estos son los dos puntos principales en los que empecé a pensar al abordar este tema. Una de las cosas que creo que abordamos cuando estábamos viendo el tema de los pactos fue que cuando leemos el Antiguo Testamento, que si somos oidores de la ley y no hacedores de la ley, cuando miramos la ley, estamos mirando el espejo, y lo que leemos en ese espejo es nuestro propio carácter, nuestra propia naturaleza. Ahora, quiero volver a Romanos capítulo 1 y queremos ver esto. Vean cuidadosamente cómo se desarrolla este proceso. Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuáles fueron las cosas que fueron hechas que revelan claramente a Dios y a su Hijo? Bueno, lo que fue hecho a la imagen de Dios, lo cual fue Adán y Eva. El carácter de Dios se revela claramente en la relación de marido y mujer, es decir, Adán y Eva. Esta es una de las razones por las que Dios nos dio esto y dice: así que no tienen excusa. Romanos 1, 21 al 23 leemos: pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que vemos la naturaleza del hombre que cambia su comprensión del carácter de Dios. Él tiene una percepción diferente y la ley de Dios recoge esta corrupción. Así que cuando el hombre es un oidor de la ley de Dios, él ve su propio rostro. Él piensa que está mirando a Dios, porque la Biblia dice que aquellos que coman la fruta serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Así que cuando miras la ley de Dios como un hombre carnal, ves tu propia cara y ves en eso alguien que es violento, alguien que es vengativo. Cuando los cruzan, ellos aplastan, destruyen, aniquilan. Eso es lo que lees en la Biblia cuando miras desde la perspectiva del antiguo pacto, y la ley te reflejará esto. Este es el principio. Pero cuando venimos a Cristo, cuando venimos al nuevo pacto, vemos algo muy diferente. Anteriormente leímos una declaración que es muy importante, que es sobre el cerco de protección. Dios tiene un cerco de protección. Y Elena de White dice que se me mostró que los juicios de Dios no saldrían directamente de Dios, sino de esta manera: que Él advertiría, aconsejaría, apelaría y alcanzaría una y otra vez. Y cuando alguien se niega absolutamente a escuchar lo que Dios le está diciendo, dice que Él ya no ordena a sus ángeles que los protejan y retira su valla de protección. Aquí es donde algunas personas se confunden. Dicen que estás diciendo que Dios no es justo, que Dios no castiga a la gente. Sí, cuando Él retira sus ángeles de protección,
Puedes pensar en algún padre que le advierta a su hijo que no vaya por ese camino, que no haga esto y que finalmente le permita hacer las cosas que quiere hacer sin detenerlo, sabiendo que pueda acabar con su vida, y algunos lo hacen. ¿Cuánta agonía experimentan los padres? Tremenda agonía, y sin embargo, el amor exige que se les libere para que sigan su propio camino. Así entendemos este principio. El cerco de protección. Hay muchos textos que podríamos mirar sobre esto en términos de cómo Dios libera el cerco de protección. Si miramos 2 de Samuel capítulo 6 versículo 8, vemos este principio en una historia que mucha gente encuentra confusa. Recordemos la historia de Usa cuando puso su mano en el arca y ¡bam!, murió al instante. ¿Qué ocurrió? Bueno, la Biblia dice que lo que pasó en 2 de Samuel capítulo 6, 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Qué significa hizo una brecha sobre Usa? La palabra brecha significa hacer un agujero en la pared. Usa hizo lo que era inapropiado. Dice el espíritu de profecía que él tomó el arca en un estado de frustración y molestia. Tocó lo más sagrado. Dios retiró inmediatamente la protección de los ángeles. Satanás entró directamente y lo mató. ¡Bam! Eso es lo que dice. Hizo una brecha en Usa, porque el espíritu de profecía dice que vi que los juicios de Dios no salen directamente del Señor, sino de esta manera. Conocemos el principio. Este es el principio por el cual están estas cosas ocurriendo. Así que vemos en este texto que el Señor hizo una brecha. Abrió el cerco de protección. Se le advirtió, se le dijo, él sabía, entendía que no debía tocar estas cosas. Entendió este principio, pero en la ira lo hizo y pagó el precio. Esto es lo que vemos. Esta es una historia. Ahora quiero echar un vistazo a otros principios de las Escrituras y de nuevo, para aquellos que no estén al día, miren la última presentación, donde cubrimos una serie de puntos. Echen un vistazo al Salmo 78. Les voy a mostrar un pasaje muy interesante. Habla de las plagas en Egipto y recuerden lo que hemos hablado. Solo hay un poder, el poder de Dios, y que cuando la vara se libera se convierte en una serpiente. Cuando el poder de Dios es liberado en las manos de Satanás se convierte en una serpiente. Así que esta vara que se convirtió en una serpiente fue la vara que Moisés usó para hacer las señales y maravillas. Así que el poder de Dios fue liberado y Satanás fue capaz de hacer estas actividades. Vemos esto en el versículo 47 y 48 de Salmos 78. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias. Fíjate que dice, entregó su ganado. ¿Qué significa esto? Lo soltó, lo entregó. Y sus ganados a los rayos. Ahora leemos en el versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. ¿De verdad? ¿Dios envió ángeles malvados? Si se indaga un poco más en el hebreo, la palabra enviar significa liberar. Él liberó a los ángeles malvados. ¿Por qué liberó a los ángeles malvados? Porque quitó el cerco de protección. Como vemos en Apocalipsis 7:1, los 4 ángeles sostienen los vientos. Así que vemos que los ángeles de Dios tienen en su control un tremendo poder
y pueden liberar ese poder y desatar una tremenda destrucción en la tierra, porque se les ha ordenado que ya no sostengan ese cerco de protección, porque esta gente se ha salido de la protección. Notarán que cuando miramos la palabra ira, ¿saben qué significa realmente la palabra ira en hebreo? Solo quiero sacar mi aplicación de confianza, que es Word, y miraremos esto ya a menos que alguien más lo tenga. Salmo 78, 49. La palabra ira significa nariz. ¿Qué tiene eso que ver con la ira? Nariz o fosa nasal. De ahí la cara, la respiración rápida. Cuando te enfadas, tienes una respiración rápida, ¿no? Dice, en pasión o aguantando sufrimiento. Cuando se sufre, ¿se tiene una respiración rápida? Es posible que los traductores que tradujeron esta Biblia, viendo que hay una gama de entendimiento para esta palabra, eligieron la palabra que refleja al Dios que adoraban. ¿Eso es posible? ¿Que la palabra pena pudiera ser insertada aquí? Dice, en la ferocidad de su dolor, soltó sobre ellos a los ángeles malos, según su propio deseo de ellos. Porque cuando Dios como Padre se ve obligado a abandonar a sus hijos, les ha advertido, les ha dicho, cuando os salís de mis mandamientos, ya no puedo protegerlos. O cómo quise recogeros, como la gallina recoge los polluelos, pero no quisiste, y me obligaste a soltar al enemigo, a entregarlos al que quiere destruiros. Cuando Jesús va montado en el borrico y está mirando a Jerusalén, oh Jerusalén, Jerusalén, está llorando porque tiene que entregarlos. Él sabe que Jerusalén va a ser destruida. Cuando Jesús está en grandes lágrimas y está en gran angustia y tiene respiración rápida en su nariz, esto es la ferocidad de la ira de Dios manifestada como dolor. Jesús nos revela la ira de Dios. Está en la palabra, allí. Así que tenemos que mirar un poco más de cerca algunas de estas palabras. Que liberó a los ángeles malvados. ¿Quién dice en la Biblia que es el destructor? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 leemos: Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Apolión, el destructor. Esto es lo que vemos cuando Dios libera el cerco. Ahora, quiero insertar algo aquí para que ustedes, en términos de por qué las plagas cayeron sobre Egipto. Dios quería liberar a los egipcios de las plagas y de los desastres, las pestes y la espada y las hambrunas que cayeron sobre ellos. Había una manera de que escaparan de esto. Observen conmigo en Éxodo capítulo 5. ¿Cuál fue la solución a este problema? Creo que lo que encontrarán es muy interesante porque se relaciona con Isaías 58:12, que habla de la reparación de la brecha, que es la observancia del sábado. Pero observen la fórmula que se amplía o que se emplea aquí en Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Deja que me celebren una fiesta en el desierto. ¿Por qué les pide Dios a Moisés y a Aarón que vayan a ver al faraón para celebrar una festividad? ¿Cuál es el problema? Bueno, sigamos leyendo. El faraón respondió: ¿quién es Jehová para que oiga su voz y deje de ir a Israel? ¿Por qué Moisés le preguntan al faraón si podemos irnos? ¿Por qué Moisés no dice simplemente nos vamos y si nos tocan, los destruiremos? ¿Por qué no dijo esto? Tengo esta vara en mi mano y acabaré con todos tus soldados, te destruiré. Bueno, él comenzó a hacer eso 40 años antes. ¿Recuerdan? Pero como mató a alguien,
tuvo que desaparecer en el desierto durante 40 años para aprender a no hacerlo. ¿Sabes lo que dice el Espíritu de Profecía sobre este tema en particular? Que cuando mató a los egipcios, Ellen G. White dice que no era el plan de Dios que Israel tomara la tierra de Canaán por medio de la guerra. ¿De verdad es eso lo que dice? No era el plan de Dios que Israel tomara la tierra de Canaán por medio de la guerra, sino por la estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice. Observa lo que dice. Ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Por qué Dios hace que Moisés pida permiso a Faraón? Porque si el Faraón le diera permiso a Moisés, entonces el Faraón se beneficiaría de la actividad en la que estaban ocupados, de manera que el cerco de protección que se le daría a Israel por haber guardado las fiestas también se extendería a Egipto por haber dado permiso para hacerlo. ¿Vemos el principio? Dios está tratando de salvar a los egipcios, por lo que lo presenta como una petición. Guardaremos una fiesta. No tiene sentido de otra manera. Vamos, y si nos tocan, están muertos. Es decir, así es como se hacen en el mundo, pero Él está pidiendo. Ahora, fíjate en el versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestes y con espada. ¿Quién es el nosotros? ¿Caiga sobre nosotros? ¿Israel? ¿Y los egipcios? ¿Todos? Vayamos y celebremos una fiesta al Señor. No sea que la peste y la espada caigan sobre todos nosotros. Y como el faraón se negó, se le pasó a Egipto. Les cayó la peste y la espada. ¿Cuál es la relación entre la celebración de la fiesta y la protección contra la peste y la espada? ¿Te parece interesante? Lo encuentro, pero muy interesante. Los reparadores de la brecha. Aquí es donde llegamos a algo muy interesante. Cuando miras Primeros Escritos, página 33, párrafo 2, espero que puedas ver lo que creo que está ocurriendo. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Más plenamente? Interesante, ¿no? ¿Por qué viene el Espíritu Santo? Porque presentamos el sábado más plenamente. Hay una conexión entre el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo y el sábado más plenamente. Es una conexión interesante. Ahora, notamos que en el capítulo 5 de Éxodo 5 dice: dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. El Espíritu de Profecía nos dice ahora en Patriarcas y Profetas que Moisés había intentado comenzar una reforma del sábado dentro de Egipto. La otra cosa es que posiblemente podría estar diciendo es que cuando Moisés está haciendo esta solicitud para guardar las fiestas, el faraón dice que los haces reposar, lo que significa que hay una conexión del sábado o la fiesta. ¿Ves la posible conexión que se está dando ahí? Y que al mantener esta fiesta hay una protección contra la peste y la espada. Esto se pone realmente interesante. Observa lo que dice aquí en Primeros Escritos, página 33, párrafo 2. Fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿Quiénes son los adventistas nominales?
Esto se refiere al comienzo del tiempo de angustia. En el tiempo de Elena de White, los adventistas nominales eran aquellos que se negaban a seguir caminando por la senda estrecha. Se detuvieron, se negaron a caminar hacia adelante en la luz y se salieron del camino. Así que cualquiera que rehúsa caminar hacia adelante, que rehúsa absolutamente venir al conocimiento del Padre, el Hijo, va a caer del camino. Ellos se han vuelto nominales en su fe. Así que los que predican el sábado enfurecen más a los adventistas nominales. Ahora, observen lo que dice, continúa diciendo Elena de White. No podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Luego dice esto. Nótese la conexión con Éxodo 5. Sabemos que la conducción de los hijos de Israel desde Egipto se repetirá en los últimos días, porque las 7 últimas plagas es una repetición de las 10 plagas en Egipto, porque las primeras 3 plagas cayeron sobre todos, pero las últimas 7 solo cayeron sobre los egipcios, y tenemos las 7 últimas plagas que caen. Así que lo que está ocurriendo en Éxodo 5 es una lección para nosotros, a quienes han llegado los fines del mundo. Y hay una petición aquí de mantener una fiesta para ser protegidos de la espada y la pestilencia. Esto es lo que dice. Vi guerras, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Primeros Escritos, página 33. ¿Entiendes la conexión? ¿Por qué vienen la espada, el hambre y la peste? Porque se negaron a guardar el sábado más plenamente. ¿Por qué iban a caer la espada y la peste sobre Egipto? Porque se negaron a guardar la festividad. ¿Ves la conexión entre el sábado más pleno y la festividad? Esta es la conexión que se ha hecho aquí, que vienes a la protección. ¿Vemos la rabia de la gente contra las fiestas? Sí, es muy increíble. Pero dice que no pudieron refutar la verdad del sábado. Y cuando venga la persecución, los adventistas nominales perseguirán a los que vienen al sábado más plenamente, y serán protegidos de la espada y del hambre y de la pestilencia. Entonces, fíjate en lo que dice. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos. Porque estamos caminando en la luz del sábado, los reparadores de la brecha. Hemos reparado la brecha, hemos llegado a la plenitud de los sábados. Levítico 26, versículo 2 al 3. Reverenciad mi santuario y guardad mis sábados. En plural, eso es lo que dice. Donde quiera que veas la palabra Shabbat en la Torá, está la bendición, y hablaremos más de esto mañana. En el libro La Fuente del Sábado menciono todos los principios de los 7 allí. ¿Ves este cerco de protección? Ahora, yendo al grano, esta es mi propuesta para ti. Dios está llamando a su pueblo a recordar la ley de Moisés con los estatutos y los juicios para que puedan entrar en este cerco de protección, para ser protegidos de la espada, el hambre y la pestilencia. Satanás está trabajando con todo su poder para infundir a la gente para que no entren en este cerco de protección y así poder matarlos. Esta es mi propuesta. Te invito a estudiarla y a pensar en esto en Éxodo capítulo 5. Ahora quiero darles un poco más de detalles solo para hacer esto un poco más interesante, y luego nos llevará de vuelta al carácter de Dios. Esta declaración en Primeros Escritos, página 33, es en realidad una carta que ella escribió a Joseph Bates en 1847 y fue puesta en el folleto llamado An Word of the Light Fox, y la página 18 es la que estamos viendo.
Esto es parte de la visión en la que Elena de White fue llevado al cielo y fue llevada al lugar santo y al lugar santísimo, y vio el sábado resplandeciente y dijo que el sábado era glorioso. En el original, Jaime White ha añadido textos bíblicos a la carta que Elena de White escribió a Joseph Bates, y quiero leer un par de textos. Dice: y vi la espada, el hambre y la pestilencia, y la gran confusión en la tierra. Y luego hay una cita de Ezequiel capítulo 7 de versículo 10 al 19. Y luego Jaime White cita 2 de Esdras capítulo 15 versículos 5 al 27. ¿Qué es el libro de 2 de Esdras? Es parte de los apócrifos. ¿Por qué Jaime White está citando de la apócrifa? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Haz una búsqueda de la palabra apócrifa en el espíritu de profecía. Lo haré por ti ahora mismo. Manuscrito Release 16, página 34. Dice: vi que la apócrifa era el libro oculto, y que los sabios de estos últimos días deberían entenderlo. ¿Deberían entenderlo realmente? Ella dice en otro lugar que parte de los apócrifos son abrazados y abrazados. En este texto, lo mejor que entiendo es que significa purificado, que parte de él fue purificado. Tengo un artículo en mi sitio de web de maranatamedia.com donde entro en gran detalle sobre esto. Hay un libro de los apócrifos que muchos de los pioneros citaron, y ese fue 2 de Esdras, y José Bates dice esto, de 2 de Esdras particularmente, que aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús deben entender este libro. Dice que no beneficiará a nadie más, lo cual es interesante. Jaime White está insertando esta referencia a 2 de Esdras en el capítulo 15. Hace referencia a una persecución que vendrá sobre el pueblo de Dios en los últimos días, como lo que sucedió en Egipto, diciéndote claramente que habrá una repetición de lo que sucede en Egipto. Pero lo que es interesante es que cuando lees 2 de Esdras capítulo 13, solo un par de capítulos antes, quiero leerte algo que encuentro fascinante. Esto les dará algunas pistas sobre lo que va a suceder en los últimos días. Dice: 2 de Esdras capítulo 13 versículo 8 al 10. Después de esto miré, he aquí que todos los que habían reunido para someterlo, este es el Hijo del Hombre, estaban muy asustados, sin embargo, se atrevían a luchar. He aquí, al ver la violencia de la multitud que venía, no levantó la mano, ni empuñó espada, ni ningún instrumento de guerra, sino que solo vi que envió de su boca como una ráfaga de fuego, y de sus labios un aliento de fuego, de su lengua emitió chispas y tempestades. Esto se refiere al Hijo de Dios. Y todo se mezcló, la ráfaga de fuego, el soplo flamígero y la gran tempestad. Y cayeron con violencia sobre la multitud que estaba preparada para la lucha, y los abrazó a todos, de modo que de repente de una multitud innumerable, nada se percibía, sino solo polvo y olor a humo. Al ver esto tuve miedo. Ahora, ¿cuál es la interpretación de lo que vio? Déjenme leer un poco más abajo, en el versículo 38 del 37 al 38. Dice esto: Dios está hablando aquí. Y mi hijo reprenderá las invasiones perversas de esas naciones, que por su vida perversa han caído en la tempestad, y pondrá delante de ellos sus malos pensamientos y los tormentos con que comenzará a ser atormentados, que son semejantes a una llama.
y los destruirá sin trabajo por la ley que es semejante a mí. ¿Entiendes cómo serán destruidos los malvados? Sin espada, sin levantar la mano. ¿Cuál es la espada que tiene Jesús que sale de su boca? Es la palabra de Dios y es la ley. Aquí dice, por la ley es que es semejante a mí. La ley que es el reflejo del carácter de Dios. Esta ley vendrá y ellos serán atormentados por su vida pecaminosa. Necesitamos hacernos una pregunta. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿sufrió la muerte de los impíos? Si Él va a pagar el precio del pecado, debe haber sufrido la muerte de los malvados. Cuando vemos a Jesús colgado en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que Jesús está experimentando? La separación del Padre a causa de nuestros pecados que estaban sobre Él. Estaba atormentado en su espíritu por el pecado. La culpa, la angustia, el dolor ante el horror de la pecaminosidad lo torturaba. El Espíritu de Profecía dice que su sufrimiento espiritual era tan grande que su sufrimiento físico se sentía casi como si no fuera nada. La gente habla de que Dios se venga quemando a la gente viva en una llama. Esto no es nada comparado con el sufrimiento que los malvados sentirán cuando sus pecados los atormenten a causa de la maldad que han derramado sobre Dios. Esto hará que su sufrimiento físico se sienta casi como si no fuera nada. Así que no nos engañemos que el infierno no va a ser una experiencia infernal. Será un infierno. Lo importante que tenemos que entender es cómo ocurre esto y qué causa el sufrimiento. No es Dios mismo el que causa el sufrimiento. Su ley no cambia, es inmutable, es justa, es santa, es equitativa, es buena, y cuando Dios revela la plenitud de su ley, la pureza de su carácter, la humildad, la paciencia, el amor que ha sido otorgado a las personas que se han vuelto completamente contra Él, esto los torturará. Y esto es exactamente lo que nos dice en segunda de Esdras. Dice que Él no levanta una espada, sino que de su boca sale fuego. Observa Jeremías 5:14 lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirás. Esta es la espada que sale de la boca de Cristo. Él habla las palabras de su Padre, y al salir es como un aliento de fuego. La palabra de Dios es como un fuego en el alma. Y para aquellos de nosotros que operamos en el principio del Padre y el Hijo, esto es algo que necesitamos entender en términos de fuente y canal. Tenemos lo visible y lo invisible. Cuando los malvados son destruidos, hay un fuego visible que es la palabra de Dios. Es la ley que golpea el alma, y el alma está en llamas por su pecaminosidad, por su maldad. Será diferente para diferentes personas. Como dice el Espíritu de Profecía, algunos morirán en un momento, otros tardarán muchos días a causa de su pecaminosidad y su rebelión contra el Dios del cielo. ¿Quiénes son los que más sufrirán? El libro de Lucas nos dice que los que conocían la voluntad de su Señor y no la cumplieron serán azotados con muchos azotes. Los que no conocían la voluntad del Señor e hicieron cosas dignas de azote serán azotados con pocos azotes. La Biblia es muy clara en cuanto al castigo de los malvados y no es arbitrario. No es que Dios vaya a través de los registros y diga, bien, que tienes 6,000 grados durante 4 días. No hay nada arbitrario en ello. Está completamente regulado por la pecaminosidad del alma y el sentimiento de culpa que siente.
Cuando entonces han muerto, ¿qué fue lo que mató a Jesús? ¿Fueron los clavos en sus manos? Fue el corazón roto por la separación de Dios. Esto fue lo que lo mató. Él murió antes de que las heridas lo mataran. Cuando los malvados están muertos a causa de su propia maldad y pecaminosidad, entonces el fuego visible viene y los incinera y los quema. Invisible, visible. El patrón divino te enseña cómo va a funcionar esto. En Ezequiel 28 se dice que Dios sacará un fuego de en medio de Lucifer. ¿Qué es ese fuego? Es el tormento y la culpa que él conoció por haberse alejado de aquel que es amor y haber masacrado a su hijo día tras día, convirtiendo la vara de Dios en una serpiente y usándola según su propia voluntad, y será torturado por su propia conciencia, por la palabra de Dios, día y noche, durante mucho tiempo hasta que finalmente sea consumido. Así es como Dios destruye a los malvados, y entonces el fuego físico viene y los quema. De nuevo, el sacrificio del cordero cada día te dirá esto. Cuando el cordero era sacrificado, era tomado. ¿Qué tenía que hacer el pecador? Tenía que poner todo su peso sobre el cordero y a veces aplastar los huesos del cordero. Este es el símbolo del tormento del alma. Entonces el cuchillo que corta eso es el fin de la vida, a causa de la tortura. Cuando el cordero está muerto, entonces se pone en la llama de fuego en el altar. Se revela claramente. ¿Tiene sentido? Así que no hay nada arbitrario en la muerte de los malvados. Mucha gente dice, bueno, ¿será que Satanás se va a destruir a sí mismo? Sí, lo hace por su propia pecaminosidad al mirar la ley de Dios. La ley de Dios lo convence de su pecaminosidad y no hay nada que lo esconda de su culpa. Cristo ya no lo carga. ¿Te das cuenta de que por cada uno de nosotros, ahora Cristo lleva la gran parte de nuestra culpa y nuestro dolor? Él la lleva por nosotros. En toda su aflicción Él fue afligido, pero al final Él ya no la llevará por nosotros, los que se alejan de Él, y la libera. Todo el pecado de los malvados caerá sobre ellos y los consumirá. Lo encuentro justo. Lo encuentro completamente justo y consistente con la ley de Dios y con el carácter de Dios. No hay nada injusto en esto y no hay que esconderse. Esto es lo que digo. La agonía que se describe en lo que estoy describiendo es mucho peor que lo que otras personas están describiendo, porque Jesús sufrió más de su sufrimiento espiritual que de su sufrimiento físico. Ahora, por supuesto, no estamos hablando de un infierno eternamente ardiente. El infierno adventista no es tan caliente. Es solo unos pocos días o algunas semanas a lo sumo. Pero aún así tenemos que considerar si hace violencia a las Escrituras decir que un Dios pondría a sus hijos en una barbacoa y los vería gritar y decir, mi justicia está satisfecha. Yo no leo esto en la Biblia. No. Miro en la ley y veo mi propia cara. Veo otra cosa en las Escrituras cuando leo estas cosas. ¿Quieres ver un poco más? ¿Qué pasa con el diluvio? Vamos a echar un vistazo a este tema. Génesis capítulo 6, versículo 13. Toma la Biblia como se lee. Hay tantas cosas que necesito compartir. Espero que tengamos tiempo. Génesis 6, 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Está muy claro, ¿no? La tierra está llena de violencia, así que me voy a poner violento. ¿Es lo que está diciendo? Bueno, vamos a leer un poco más cuidadosamente sobre esto. Ahora, vuelve al versículo 11. Dice que
y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Sabes que la palabra corromper en el versículo 11 es exactamente la misma palabra que destruir en el versículo 13? Por lo que el versículo 11 dice: se destruyó la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Versículo 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, o estaba destruida, porque toda carne había corrompida, o destruido su camino sobre la tierra. Es la misma palabra hebrea. Dios está diciendo que la tierra se ha destruido a sí misma en su rebelión contra el Dios del cielo. Así que vemos entonces que Dios castigará el pecado con pecado. Él ya no retendrá. Quiero leerles una declaración de la cruz antediluviana de Cristo. Les invito a leer esto. Conflicto de los siglos, página 426. La razón por la que me gusta mucho esta cita es porque enumera 4 eventos en la historia de este mundo. Uno es el diluvio, otro es el Sodoma y Gomorra, y otro es la destrucción de Jerusalén, y el otro es el fin del mundo, y los pone todos juntos como si fueran exactamente lo mismo. Esto es lo que dice. Léelo con atención. Por supuesto, este es Conflicto de los siglos, página 426. Y está en el libro La cruz antediluviana de Cristo. Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Se retiró. Este es el extraño acto de Dios, de Isaías 28, 21. Y sabes que cuando dice la obra extraña de Dios, ¿sabes lo que significa la palabra extraña en hebreo? Significa desviarse. Mucha gente habla de la obra extraña de Dios en la que Él se pone a trabajar y aplastar. No, la palabra extraña de Dios es apartarse. Él retira su espíritu. Estúdienlo, revísenlo, lo verán allí en este libro, La cruz antediluviana de Cristo. Entonces Él retira su espíritu. Ahora, necesitamos responder a algunas preguntas y espero que tengas algunas preguntas en tu mente si eres un estudiante serio. Sabrás que patriarcas y profetas nos dice que Satanás mismo tembló en las aguas del diluvio. Así que no fue él quien trajo esto sobre el mundo. Es correcto. Él quería tomar el control de esta raza pecadora, maestra. Y está chillando a Dios. ¿Cómo te atreves a quitármelos? No fue Satanás quien trajo este diluvio. Así que tenemos que entender lo que está pasando cuando Dios retira su espíritu, lo que tiene lugar. Sigamos leyendo en Conflicto de los siglos, página 426. En tiempo de Abraham la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma, y todos, excepto Lot con su mujer y sus 2 hijas, fueron consumidos por el fuego y descendió del cielo. Se trata del mismo principio. Otro tanto sucedió en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué es esto? Volverse a un lado. Tu casa te es dejada desierta. Sigamos leyendo. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les envía Dios operación de error. ¿Qué entendemos por enviar? Permite que se engañen a sí mismos. Esto es lo que significa.
Sigamos, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Cita 2 Tesalonicenses 2, versículo 10 al 12. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Este es el principio que opera en las cuatro historias: el diluvio, Sodoma y Gomorra, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Ahora bien, son 4 historias bastante importantes de las que la gente saca mucho provecho para demostrar que Dios destruye a la gente con su propio puño. Necesitamos hacernos la pregunta, y vimos este pasaje anoche, y está en Conflicto de los Siglos, página 633. Para responder a esta pregunta necesitamos recordar siempre esta cita. Conflicto de los Siglos, página 633. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuosos nos resultan hermosos y atractivos. ¿Lo has captado? A la luz de la cruz. Estos relatos nos parecen aterradores, parecen hermosos y atractivos. Entonces, ¿qué vemos que ocurre? ¿Cómo la cruz? Y por eso titulé La cruz antediluviana de Cristo. Cuando miramos el Salmo 18, quiero que noten algo. Cuando me busques con todo tu corazón me encontrarás. Cuando mi Padre en el cielo vino a mí y me dijo: no quiero que nadie se interponga entre tú y yo, solo quiero que sepas quién soy. Me puso en camino para conocer a mi Padre. Sabía que mi Padre no era un asesino, pero no podía probarlo. Pero Dios, pieza a pieza, a medida que vamos juntando las piezas, las respuestas van llegando y los muros se van haciendo añicos. Se ha demostrado que es verdad que Satanás ha puesto sobre Dios sus propios atributos. Salmo 18. Ellen White lo cita y lo tengo en el folleto que puedes leer aquí. Ella cita los versículos 4 y 6. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dice Salmos 18. Esto es una descripción de la cruz. Es una descripción de la cruz, el versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Recuerda cuando Cristo estaba en la cruz y la tierra tembló. Esto está describiendo ese evento. Luego tenemos algunas descripciones interesantes aquí porque todo esto es una descripción de la cruz. Versículo 8. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. ¿Dónde ves esto en la cruz? ¿Dónde está el fuego encendido en la cruz? Cuando Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra de Dios era como un fuego que descendía sobre Cristo y que torturaba su alma. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A esto se refiere la historia de la cruz. ¿Dónde más vemos carbones de fuego descendiendo? En la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Es esta también la historia de la cruz? Te invito a que lo compruebes. Salmo 18, 9 al 10 dice: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Vamos al versículo 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Ahora tenemos un lenguaje diferente. Estamos hablando de agua
y nubes, todo en el lenguaje de la cruz. Versículo 12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Referencia a las plagas de Egipto. Aquí se están dando alusiones. Luego vemos en el versículo 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Canales de agua que bajan. Todo esto es el lenguaje de la cruz. Entonces, ¿cómo hacemos la conexión? Cuando Jesús está suplicando a sus hijos, y esto es lo que tenemos que entender, Cristo es el poder de Dios. Es el poder de Cristo el que está en cada persona de este planeta. No hay un gorrión que caiga al suelo sin que Él lo sepa. En toda su aflicción, Él fue afligido. En la muerte de todos esos antidiluvianos, Cristo experimentó la tortura de la cruz porque tuvo que ser separado de ellos y ellos expresaron esa separación. Ahora, otra cosa que tenemos que considerar y quiero leerlos es esto. Algo en lo que hay que pensar. Cuando Jesús murió en la cruz, dice que la tierra tembló. Cuando Jesús habló al mundo, a la existencia, y como Él ordenó y fue hecho, el mundo entero se mantiene sostenido por la voz del Hijo de Dios. Puedes ver esto en detalle en términos de cómo los átomos se mantienen unidos por la vibración de la voz del Hijo de Dios. Su mensaje ha salido por toda la tierra. Son palabras hasta el fin del mundo. Esto es lo que dice. Prestemos atención a esto. Deseado de todas las gentes, página 701. Con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor, insultado y moribundo. ¿Acaso la naturaleza inanimada se penetró en simpatía con Cristo durante el tiempo del diluvio? Mostró aquello que Cristo trataba de retener y no quería liberar. Lo que sentía sobre ellos y ya no podía sostener. La creación de nuevo en lo visible y en lo invisible. Este mundo creado revela los sufrimientos de Cristo en todos los rastros de química y toxicidad y daño, Monsanto y todas estas cosas. Vemos la tortura y el sufrimiento de Jesucristo. Toda la creación gime y sufre porque es una revelación de la cruz de Cristo. Es por eso que Él llevó una corona de espina para representar el sufrimiento de la creación. ¿Vemos la conexión? Así que cuando las aguas son liberadas y derramadas, están reflejando el sufrimiento de Cristo. ¿Ves la conexión de que Cristo está sufriendo? Te invito a que estudies esto con más detenimiento. La otra cosa que es interesante, y esto es algo en lo que he pensado, es que si la creación inanimada es un reflejo de la persona de Cristo, porque hay que pensarlo, y he estado pensando mucho en esto. Estaba viendo ayer mientras caminaba, esta hoja estaba flotando hacia el suelo y pensé en cuando dice que cuando Adán vio la primera hoja caer del árbol, lloró más que los padres lloran por sus hijos muertos. ¿No es asombroso? Porque esa hoja representa el sufrimiento de Cristo, su sufrimiento a través de la creación. Porque hoy Cristo tuvo que presenciar el asesinato de muchas personas, la violación de muchas mujeres, el abuso de muchas personas. Tuvo que ver todo eso y hoy ha estado en agonía. Su agonía nunca termina y por eso las hojas de los árboles caen como representación del sufrimiento y la agonía por la que Él pasa. Así que es muy claro para mí que cuando el Espíritu de Dios fue retirado, cuando Dios apartó su rostro, que Cristo, el poder de Dios, comenzó a revelar su sufrimiento a través de la creación.
que terminó colapsando las aguas sobre la tierra para revelar ese sufrimiento. ¿Qué habían hecho los antediluvianos? Habían ahogado el Espíritu de Cristo. Se negaron a escucharlo y al ahogarlo, el mundo creado reflejó lo que ellos estaban haciendo y se ahogaron. Cuando los judíos colgaron a Jesús en una cruz, ¿qué les pasó? Los colgaron en cruces. Se quedaron sin madera. Más de 1 millón de ellos fueron masacrados. No pudieron encontrar más lugar para colgarlos por lo que le habían hecho. Como juzgues, serás juzgado. Lo colgaron en una cruz. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue. Ellos también sufrieron. En términos de la destrucción de Jerusalén, tenemos que pensar en otro principio. Dice que Satanás se hizo para vivir dentro de los elementos beligerantes. El espíritu de profecía también utiliza las palabras elementos beligerantes para referirse a los ángeles malvados. ¿Crees que todos los ángeles malvados son siempre obedientes a Satanás y siempre hacen lo que él quiere porque lo aman? El espíritu de profecía dice que se odian unos a otros. Solo se mantienen unidos por su odio a Cristo. ¿Crees que cuando Dios retiró totalmente su protección de la tierra, que tal vez algunos de los ángeles no pudieron resistir y Satanás les había ordenado que no lo hagan? Esto es lo que hemos visto en Tito cuando les dijo a los soldados romanos que no tocaran el templo de Jerusalén. Pero ellos lo desafiaron y lo hicieron de todos modos. Lo incendiaron en su rabia y en su agresividad. ¿Crees que la naturaleza desafiante y rebelde de Satanás podría manifestarse en sus propios ángeles y que ellos podrían hacerlo de todas formas? Son cosas que hay que considerar. ¿Crees que cuando Dios retiró su espíritu, que al mundo creado se le podría haber permitido reflejar la mente caótica de Satanás, que él ya no estaba en control, pero que la creación estaba reflejando la propia naturaleza violenta y caótica de éste? Estas son todas las cosas que necesitan ser consideradas. Pero sabemos una cosa segura, que Dios retiró su espíritu y ellos sufrieron y perecieron al final. Un pensamiento más que quiero compartir con ustedes es la referencia de que cuando Jesús se paró frente a Josué con su espada en la mano. ¿Qué es esa espada? Lo primero que quiero que hagan es buscar la palabra espada en hebreo. Es muy interesante, muy interesante. Escribes espada y la primera vez que se ve espada son las espadas flamígeras de aquellos que guardaban el camino hacia el árbol de la vida. Y de nuevo te sugiero que hemos malinterpretado completamente ese pasaje en cuanto a lo que significa guardar el camino hacia el árbol de la vida. El espíritu de profecía dice que eran luminosas como espadas brillantes. No eran espadas de acero, eran espadas de luz. Cuando buscas la palabra espada en hebreo, significa sequía. ¿Cómo es posible que la palabra espada se relacione con la palabra sequía? Es interesante, ¿no? Quiero que pienses en esta historia. Cuando Jesús vino a Jerusalén, se acerca a esta higuera y no hay fruto en la higuera. ¿Qué hace? La maldice. De su boca, la espada sale de su boca. Maldito seas. Al día siguiente vienen y ¿qué le ha pasado a la higuera? Se ha marchitado. Ha experimentado una sequía. Todo el agua le ha sido chupada. La retira su espíritu, o la retirada del espíritu. ¿No es interesante que cuando Jesús estaba en la cruz dijo, tengo sed? ¿Piensas que solo está hablando del agua física o es la espada de la palabra de Dios entrando en él cuando el espíritu es retirado? ¿Ves la conexión? Vemos que la palabra espada significa sequía.
Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y cuando los pámpanos se desconectan de la vid, experimentan sequía. El espíritu se retira, el espíritu ya no está disponible para ellos y son abandonados a su suerte. Así que esta es la espada que Cristo utiliza. Quiero mostrarles, y ya hablamos de esto antes, cómo Cristo usa su espada. Mateo 23:38. Así es como Cristo usa su espada. De nuevo, la palabra que se usa aquí está relacionada con la retirada del agua. Él dijo: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. ¿Qué es desierta? Es la desolación. El agua es drenada. Esta es la espada. Cristo usa su espada. Vuestra casa es dejada desierta. Retiro mi espíritu, porque dice en el versículo 37 lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Crees que Jesús tenía la respiración acelerada en su nariz cuando dijo estas palabras? Él estaba en un profundo dolor. Esto me presenta una hermosa imagen del carácter de Dios. Hay muchas cosas que podríamos describir y se nos acaba el tiempo. Solo quiero que piensen en algunas de estas cosas en términos del diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero quiero dejarlos con un pensamiento más, si se me permite. Piensa en esta historia, Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? ¿De qué historia está hablando? Esto es Segunda de Reyes capítulo 1. O no es Primera Reyes 18, es Segunda de Reyes 1. Cuando vienen por él, envían a estos soldados tras él, un grupo de 50 hombres. Si soy un hombre de Dios, que el fuego baje y consuma a estos 50. Y baja el fuego. Sucede 2 veces. El tercer hombre dice: no me mates. Entonces, Lucas 9:55 dice: entonces volviéndose él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Se refiere solo a los discípulos o se refiere también a Elías? Estuve pensando en esto durante un tiempo. ¿Se refiere solo a Elías? ¿Acaso ellos no entendieron lo que Elías estaba haciendo? ¿O estaba diciendo realmente lo que hizo Elías estuvo mal? ¿Quién trajo este fuego? ¿De dónde vino? Quiero leerte algo de El deseo de las gentes, página 186. Puedes leerlo en Mateo 11. Puedes leer la historia allí. Ahora vamos a obtener el contexto aquí. Este es Juan el Bautista. Este es el más grande de los profetas que está hablando aquí. Es el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan está en la cárcel, envía un mensaje a Jesús para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:3. ¿Qué? ¿Qué le está pasando a Juan Bautista? Está teniendo dudas sobre si Jesús es el verdadero Mesías. ¿Cómo es posible que el más grande de los profetas dude del Mesías, del mesianismo de Jesús? Ellen White explica en El deseo de las gentes, página 186. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. El mayor profeta no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. ¿Cómo es posible? Sigamos leyendo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Tenía una comprensión errónea del carácter de Dios, y esto le causaba dudas y confusión.
había declarado a la gente que a fin de que el camino estuviese preparado delante del Señor, la profecía de Isaías debía cumplirse. Las montañas y colinas debían ser allanadas, los torcidos enderezados y los lugares escabrosos asilados. Había esperado que las alturas del orgullo y el poder humano fuesen derribadas. Había señalado al Mesías como aquel cuyo aventador estaba en su mano y que limpiaría cabalmente su era, que recogería el trigo en su alfolí y quemaría al tamo con fuego inextinguible. Como el profeta Elías, en cuyo espíritu y poder había venido a Israel, esperaba que el Señor se revelase como Dios que contesta por fuego. ¿Ves el problema? Entonces, cuando lees en la página 188, Elena de White dice que cuando el mensaje regresa, Juan el Bautista se da cuenta y dice que finalmente Juan el Bautista entendió que Cristo no vino por las armas, sino para hablar a los hombres con una voz apacible y delicada. Por fin lo entendió. Justo antes de su muerte, recibe el carácter de Dios y luego muere. Lo que le sucede a Elías justo al final. Lo que es realmente interesante, y tengo algunas citas del Espíritu Profecía sobre esto, es que después de que el fuego descendió en el monte Carmelo, Elías dice: agarren a esos hombres, y con su propia espada mató a 850 hombres. Pero tan pronto como hizo esto, está corriendo por su vida. ¿Por qué corre por su vida? Porque todos los que toman la espada temen la muerte de la espada. Este hombre que había permanecido sin retripar. El espíritu de profecía dice que Elías había tomado sobre sí responsabilidades que Dios no le había dado. Este tema material es 1888, página 489. Pero hay otras citas que dicen que Dios obró a través de lo que Elías hizo porque castigó el pecado con el pecado. Dios sabía lo que iba a pasar y no lo impidió. Si lees en Primera Reyes capítulo 18, Dios dice: ¿qué haces aquí, Elías? Él dice: me he quedado solo, han matado a los profetas. ¿Crees que Elías pudo haber perdido a alguno de sus amigos por los profetas de Baal? ¿Crees que pudo estar un poco enojado con eso? ¿Podría ser eso parte del motivo? Es posible. Así que está corriendo por su vida y va a la montaña. ¿Y qué le dice Dios? La tierra tiembla, la montaña tiembla, pero Dios no está en el terremoto. El viento sacude la montaña, pero Él no está en el viento. Y luego el fuego. ¿Y qué le dice? Dios no está en el fuego, sino en la voz suave y apacible. Él no está en el fuego, pero después de este evento, Elías dice: si soy un hombre de Dios, que baje fuego del cielo y consuma a estos 50. ¿Qué hace Elías? Se olvidó de lo que Dios había dicho, pero era porque estos hombres que fueron enviados a capturarlo, el rey de Israel iba a enviar a sus hombres al dios de Ecrón. Cuando haces eso, pierdes tu cerco de protección. Así que Dios retiró su vallado de protección, y como sabemos por Job capítulo 1, es Satanás quien envía el fuego desde el cielo y los quema. Por eso Jesús dice: no sabéis de qué espíritu sois. Cuando dice eso, se refiere al espíritu de Satanás. ¿No es esto hermoso de ver? Así que Elías inmediatamente después de esto, porque si lo piensas, Elías y Juan el Bautista están en una relación de fuente-canal, porque Juan el Bautista viene en el espíritu y el poder de Elías. Ahora, justo antes de que Juan el Bautista muera, lo recibe. Es una ampliación de lo que le ocurrió a Elías después de que el fuego bajara. Empieza a darse cuenta de que eso no es el carácter de Dios y inmediatamente es trasladado, lo que significa que esto es una lección, porque Elías y Juan el Bautista representan los dos grupos del pueblo de Dios al final de los tiempos: los que son martirizados y los que son trasladados sin ver la muerte. Ambos, justo al final, lo consiguen, captan el carácter de Dios y lo entienden. Es mi oración que mientras hemos considerado este tema y hemos pensado en una serie de puntos,
Y si hay muchos otros, y hay más que podemos compartir sobre este tema en particular, creo que Dios nos está dando un mensaje. El último mensaje de amor que se dará al mundo es para revelar su carácter de amor. Él nos lo está dando para que podamos ser sellados con el nombre del Padre. Vas a entrar en ese vallado de protección para ser salvado de la espada, el hambre y la pestilencia. Cuando las iglesias se enfurezcan, por eso buscarán matarnos y perseguirnos y culparnos por estas cosas que vienen sobre la tierra, porque guardamos todos los mandamientos de Dios. Recordamos la ley de Moisés con los estatutos y los juicios, y eso incluye las fiestas. Esto es lo que dice Éxodo capítulo 5. Para mí es una condición hermética porque he estudiado esto y he comparado escritura con escritura. Vamos a repetir esta historia. Así que es por eso que las fiestas son un tema. Lo creo, pero no en la forma en que muchas personas lo están tratando. Te invito a estudiar. Sobre este tema en particular, estos son los 5 folletos que tenemos. Dioses de Egipto como rayo del cielo, que habla del apedreamiento. Calvario en Egipto, que habla de las plagas en Egipto. La extraña obra de Dios, que habla de lo que hace Dios en su extraña obra. Bueno, Él se aparta. Discutimos eso ahí. La cruz antediluviana de Cristo, donde hablamos del diluvio. Espero que mañana podamos echar un vistazo a este libro, La serpiente revelada en la conquista de Canaán. Sé que tenemos que entender por qué Dios le ordenó masacrar a toda esa gente y tomar la tierra de Canaán por medio de la guerra, cuando nunca fue su deseo hacerlo así. Bien, hablamos de eso en este folleto. Gracias por escuchar. Oro para que haya sido una bendición para ustedes y haya ayudado a responder a algunas de las preguntas. Debo admitir que con este tema en particular he leído cosas y simplemente he dicho: Padre, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes enseñarme, por favor? Necesito entender porque sé que Jesús revela el carácter del Padre, pero no puedo verlo en el Antiguo Testamento. Y esta historia aquí no puedo verlo. Entonces, baja y lo escribo. Así que solo alabo a Dios y sé que mientras continuamos escudriñando las Escrituras de rodillas, que Él nos dará más y más claridad en este tema para que podamos proclamar este último mensaje de amor. ¿Es este un mensaje que el mundo quisiera escuchar? La tierra será iluminada con la gloria de Dios y su carácter, cuando los atributos de Satanás sean removidos de nuestro Padre, y entonces podremos ser sellados en nuestras frentes con el nombre de nuestro Padre. ¿Pediremos ese sello? Padre nuestro que estás en los cielos, es una gran alegría poder discutir estas cosas. Mientras estudiamos fervientemente la Biblia y el espíritu de profecía, vemos tantos lugares donde hemos malinterpretado. Hemos leído las Escrituras en el Antiguo Pacto. Hemos visto nuestro propio rostro violento en las Escrituras. Pero a la luz del carácter de Cristo, el que es el mismo ayer, hoy y siempre, vemos el hermoso carácter de nuestro Padre. Uno que está lleno de bondad y verdad, que abunda en bondad y misericordia y gracia, y que de ninguna manera eximirá al culpable, visitando las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y como vemos en la muerte de Cristo en la cruz, contemplamos la muerte de los impíos al final de los tiempos. Eres justo, Padre. Solo te alabo y te agradezco por tu justicia, por tu rectitud, por tu veracidad y por tu gran misericordia y amor. Oro para que todos los que escuchen estas palabras se regocijen en la verdad de que Dios es amor, y te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.